bien, pues seguimos con nuestro curso de un paseo por la Biblia. Ya hemos llevado nuestras primeras lecciones que nos están enseñando lo básico. Ahora vamos a entrar con la manera en la que vamos a estudiar propiamente la siguiente parte, que más que nada lo que queremos es conocer un poco acerca de la historia de la Biblia. Entonces vamos a ver nuestra cuarta lección, que se llama los libros históricos. Los libros históricos. Los libros históricos recopilan la historia de la humanidad en sus inicios y posteriormente la historia del pueblo judío. La manera más sencilla de ubicarnos en la historia de la Biblia es mediante una tabla que indique los periodos o épocas principales, los personajes centrales, los lugares referidos y un resumen de la trama o síntesis. La historia de la Biblia se puede dividir en 12 épocas principales, cada una con su personaje y lugar relacionado. 9 de estas épocas están en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Las épocas del Antiguo Testamento. 1. La creación del mundo y los primeros eventos. 2. Los patriarcas, que es el nacimiento de la nación hebrea a través de una familia de patriarcas. 3. El Éxodo, la salida del pueblo hebreo de Egipto. 4. La conquista, que es la conquista por los hebreos de la tierra prometida al regreso de Egipto. 5. Los jueces, es el periodo de 400 años en que Israel fue gobernado por caudillos llamados jueces. 6. El reino, otros 400 años en que Israel se convierte en una nación gobernada por una monarquía. 7. El exilio, un periodo de 70 años en que los líderes de Israel viven en exilio por haber sido conquistados por naciones extranjeras. 8. El regreso, que es el regreso de los judíos exiliados a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo. Y 9. El silencio, que es un periodo final de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como mencionábamos, la manera más sencilla, cuando menos en lo que respecta a este curso, de ubicarnos en la historia de la Biblia es mediante una tabla que vamos a ir desarrollando, en la cual vamos a dividir en periodos o lo que vamos a llamar épocas principales, donde vamos a marcar personajes, lugares y un pequeño resumen de qué es lo que está pasando en cada una de estas épocas. Vamos a dividir completa la Biblia en 12 épocas, cada una con esta información. 9 de ellas las vamos a poner en el Antiguo Testamento y vamos a ver 3 de ellas en el Nuevo Testamento. Los personajes centrales. Acomodando las épocas en una tabla y agregando los personajes centrales, tendremos algo así como esto. Muy bien, nuestra siguiente sección, donde vamos a ir viendo en nuestra tabla. En esta lección nosotros no necesitamos escribir nada, ya viene todo, y vamos a ver cuáles son los personajes centrales. Entonces vamos a ir definiendo cuál es el personaje que identifica a cada una de las épocas. No necesariamente es el personaje más importante o más significativo, sino el más representativo. Entonces, por ejemplo, en la época de la creación, nuestro personaje va a ser Abraham, y aquí vemos que tenemos una pequeña descripción. Ahora la descripción corresponde a cada uno de los personajes y nos va a ubicar quién era este personaje en relación a nuestra época. Entonces, por ejemplo, ya mencionamos, para la creación es Adán, que es el primer hombre. Para los patriarcas vamos a tener a Abraham, que es el primer patriarca. En Éxodo vamos a tener a Moisés, que es el líder del Éxodo. En la conquista vamos a tener a Josué, que es el que continúa la labor de Moisés. En Jueces vamos a escoger a Sansón, porque no necesariamente fue el mejor juez, ni fue el más inteligente, ni fue el que hizo las cosas mejor. Probablemente, aunque sí fue el más fuerte, no necesariamente fue el más valiente. Pero cuando pensamos en los jueces de Israel, normalmente el primero que nos viene a la mente es Sansón. Entonces, por eso vamos a poner a Sansón. En la época del reino igualmente vamos a poner al rey David. No fue el primer rey, pero sí es el que tuvo el corazón más cercano a lo que Dios quería, y probablemente, aparte de Salomón, es el rey más conocido.
En la época del exilio vamos a tener a Daniel, que es el profeta principal del exilio, porque él cumple tanto con un papel histórico muy definido como con una serie de profecías de lo más interesantes. En la época del regreso vamos a tener a Esdras, que es el líder central del regreso, y en la época del silencio no vamos a poner a ningún personaje, porque en realidad no hubo ningún escritor inspirado por Dios, ni hay la referencia de ningún personaje dentro de la Biblia propiamente. Los lugares referidos. Añadamos ahora los lugares en los que se desarrolla principalmente la acción en cada época. Entonces nuestra tabla quedará de la siguiente forma. En nuestra siguiente página vamos a encontrar la siguiente sección, la cual nos va a dar, ahora sí, una columna nueva para nuestra tabla. Teníamos antes la columna que nos indicaba la época y teníamos la columna que nos indicaba los personajes. Ahora vamos a agregar una tercera columna que nos va a indicar los lugares y junto a ella vamos a tener la descripción de cada uno de los lugares. Cada época entonces tiene su personaje y su lugar asociado, y aquí vamos a ver qué se refiere a cada uno de estos lugares. Nuevamente, no necesariamente el lugar que vamos a identificar para cada época es el único en el que se desarrollaron las cosas, o el más importante, o el más comúnmente mencionado, sino probablemente lo que vamos a hacer es igual que con los personajes, encontrar cuál es el lugar más representativo, que más fácilmente nos va a dar una asociación de ideas en cuanto a la época, el personaje y el lugar. Por ejemplo, para la creación, aunque este periodo abarca más allá que la estancia en el Edén, el lugar que estamos escogiendo es el Edén. Y así en cada uno de estos lugares vamos a ver su descripción, la cual nos va a ayudar a entender por qué estamos asociando ese lugar con esa época. La historia del Antiguo Testamento. Para tener una excelente tabla que nos resuma de un solo vistazo el Antiguo Testamento, solamente nos falta la síntesis de cada época, la cual se irá desarrollando en los siguientes capítulos, y tendremos una tabla como la que sigue. Muy bien, entonces para tener en un solo cuadro básicamente todo lo que es la historia del Antiguo Testamento, vamos a tener una tabla finalmente de este tipo, donde vamos a tener el nombre de la época, el personaje asociado, el lugar representativo y una última columna que se va a llamar la síntesis. Esa síntesis la vamos a ir viendo de cada una de las épocas en cada una de las lecciones que se van a dedicar especialmente a esa época en particular. Entonces podemos decir que esta última columna de la síntesis la vamos a ir llenando clase a clase para que terminando todas nuestras lecciones nosotros podamos entonces tener nuestra tabla completa con cada una de estas informaciones, y entonces vamos a saber hablar o estudiar o entender acerca de cada una de las épocas, qué es lo que sucedió en ella, quién es el personaje representativo, y vamos a mencionar sobre todo a los otros personajes importantes. Vamos a mencionar en qué lugares se llevó a cabo y vamos a seguir viendo mapas, y por último vamos a tener una síntesis que en una sola frase nos va a dar una idea muy completa de qué es lo que pasa en cada una de las épocas.